Mitos sobre Albert Einstein, o desmintiendo mitos. Bueno, existe la leyenda urbana de que Einstein era muy mal alumno, un alumno mediocre y además de que era malísimo en matemáticas. Eso nos da esperanza, ¿no? Semejante man, así hizo todo lo que hizo y era un alumno mediocre, malo en matemáticas y prácticamente reformuló la física. Bueno, esto es una falsedad. La falsedad está alimentada porque Einstein se sacaba puro 6. Si uno ve las notas en la escuela, su promedio es de 6 y algún que otro 4, digamos. O sea, un alumno mediocre para abajo, ¿no? Pero eso porque lo tomamos con nuestro sistema educativo, donde la nota máxima suele ser un 10, ¿no? Bueno, en Alemania no era así. En Alemania la nota máxima es un 6. O sea que el man se sacaba puros 10 y algún que otro 4, que sigue siendo buena nota. Lo que sí era muy indisciplinado, parece que tenía serios problemas con la autoridad, con testón. Los profesores siempre lo querían expulsar, todo así, pero el chucha de su madre hacía bien los exámenes, digamos. Se sacaba 6. Era tan buen alumno que antes de terminar el secundario, lo que sería el secundario para nosotros, 2 años antes, abandonó la escuela y fue a hacer el examen de física para ingresar a la carrera de física en la universidad. Le fue mal en el examen, pero sorprendió a los docentes, a los físicos. El resultado de su examen y el bocho que pintaba este jovencito, ¿no? Y le permitieron ingresar al año siguiente, o sea, un año antes de lo que normalmente correspondería para el público en general, ingresar a la carrera de física, o sea, sin terminar sus estudios secundarios. Es este mal alumno. Bueno, sus problemas con la autoridad van a ser persistentes, a tal punto que cuando se recibe de físico, con buenas notas, no va a conseguir trabajo en ningún lado. Porque los profesores de física no lo van a recomendar, que es un tipo muy indisciplinado, tiene problemas con la autoridad. Nadie lo recomienda, o sea, no puede trabajar como físico en ningún lado y termina trabajando en una oficina de patentes. En fin, era bueno en los exámenes, bueno en matemáticas, aparentemente, por lo menos por sus exámenes, que sacaba 10. Problemas con la autoridad, o sea, pero de ahí decir que un alumno mediocre dista bastante, ¿no? Por otra razón que está como alimentado la cuestión de que era malo en matemáticas, es que en 1905, cuando publica 3 trabajos físicos, por uno de los cuales muchos años después, un par de décadas después va a ganar el premio Nobel, publica 3 trabajos. Uno es sobre el movimiento browniano, donde demuestra la existencia de los átomos, aunque parezca mentira. En 1905 no había mucho consenso sobre la existencia de los átomos y había muchos físicos que dudaban de la existencia del átomo. Les parecía como una extravagancia de la filosofía griega, ¿no? En fin. El otro es la teoría de la relatividad restringida, que es restringida porque es restringida a los movimientos rectilíneos y uniformes, es decir, movimientos no acelerados o que no se vean afectados por la gravedad o la aceleración, sea cual sea, un movimiento angular, lo que sea. Por eso es relatividad restringida a solo movimientos rectilíneos uniformes, o especial, también le dicen teoría de la relatividad especial, porque es en el caso especial de los movimientos rectilíneos uniformes, o sea, no afectados por la aceleración o la gravedad. Bueno, y el otro es el funcionamiento de cómo funciona una célula fotovoltaica. Por ese caso es que le van a dar el premio Nobel de Física a Einstein.
por cómo funciona un panel solar, básicamente, y va a inventar el concepto de fotón, partícula de luz, o quantum de luz. Por eso le van a dar varias décadas después el premio Nobel a Einstein. Bueno, la teoría de la relatividad restringida o especial, que es por la que empieza a brillar su genio, las matemáticas de esta teoría, él no desarrolló nada de esas matemáticas. Van a escuchar que por ahí fue la esposa con la que Einstein parece que no se portaba muy bien, parece que tenía, bueno, era medio machista Einstein. Y bueno, ahí también se dice que la esposa era mejor física que él y que hizo las matemáticas. Esto tampoco es cierto. Las matemáticas de la teoría de la relatividad restringida o especial, que se conocen como las contracciones de Lorentz, se conocen las ecuaciones. Estas ecuaciones las formuló Henry Lorentz, varios años antes, de hecho. Henry Lorentz era un gran físico, e incluso era un premio Nobel de Física. En 1902 le habían dado el premio Nobel de Física por sus contribuciones al electromagnetismo. Y ya había desarrollado todas las ecuaciones de la teoría de la relatividad restringida o especial. Me tengo que ir un poco atrás. ¿Por qué Lorentz hace estas ecuaciones? Bueno, había dos teorías muy exitosas. Por un lado estaba la teoría, o sea, la física newtoniana, prácticamente explica todos los movimientos, o sea, las leyes de la gravitación universal y la cinemática newtoniana. Y por otro lado, que tenía 200 años de éxitos, digamos, en ese entonces, y una física bastante más nueva, que es el electromagnetismo de Maxwell. Estas dos teorías tenían un problema, que o estaba bien una o estaba mal la otra. No podía tener razón Maxwell y tener razón Newton. Y Newton, que era prácticamente el dios de los físicos, había inventado el cálculo matemático, las derivadas, las integrales, o sea, prácticamente había fundado la física, era literalmente el dios de los físicos. O sea, lo de Maxwell por ahí estaba muy bonito matemáticamente, explicaba muchas cosas, pero tenía que tener gato encerrado, no podía ser que contradiga tanto a Newton. ¿En qué contradecía a Newton? Es que las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo explicaba que la luz era una onda electromagnética. Es una teoría de la unificación, el electromagnetismo de Maxwell. O sea, él unifica el concepto de campo eléctrico y campo magnético. O sea, el de electricidad y magnetismo, que para ese entonces se veían como dos cosas distintas. Maxwell ve que son lo mismo, son dos aspectos dos caras de una misma moneda, ¿no? Y que la luz es una radiación electromagnética. Y en sus ecuaciones da que siempre tiene la misma velocidad. Es una constante. 299.700 no sé cuánto, creo que 42, no sé qué, busquen el número exacto. Redondeado, 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz. Es constante, esto contradice totalmente a Newton. Para Newton las velocidades son relativas y con respecto, en la física newtoniana se basa en el principio de relatividad de Galileo, que las cosas se mueven siempre con respecto a algo. Yo, por ejemplo, ahora estoy quieto, ¿no? Me ven quieto. Pero quieto con respecto a ¿qué? Al suelo. Pero el suelo, el planeta Tierra, está girando sobre su eje cada 24 horas. Y la Tierra misma está girando alrededor del Sol, pegando una vuelta entera cada 365 días, ¿no? No me acuerdo de la velocidad, pero es una velocidad bastante alta. O sea, tengan en cuenta que de acá al Sol hay una distancia de 150 millones de kilómetros. Y pegamos, o sea, ese es pegamos una vuelta inmensa cada 365 días. Pero a su vez, el Sol también gira alrededor del núcleo de la galaxia. Pegamos una vuelta cada 225, 240 o 250 millones de años. Eso se conoce como año galáctico.
y la galaxia se mueve con respecto a otra vaina, su cúmulo galáctico y este cúmulo galáctico también. O sea, los movimientos siempre son relativos con respecto a algo. Eso es la relatividad de Galileo, la que confirma la cinemática newtoniana. Y viene Maxwell con su electromagnetismo y dice que la luz siempre se mueve a la misma velocidad. Entonces ahí los físicos empiezan, no, acá hay algo mal. La luz se tiene que mover, desde que se mueve a 300 kilómetros por segundo, voy a redondear, con respecto a algo. Y ahí inventan el concepto de éter. Tiene que haber una sustancia que cubra todo el universo, y esa onda electromagnética tiene que ocurrir en un fluido, como las ondas en el agua, ¿no? Sobre la superficie del agua cuando uno deja caer una roca, ¿no? Eso es la luz. Y ese fluido lo cubre todo, y la luz se mueve a 300 kilómetros por segundo con respecto al éter. Era una solución que encontraban para esa vaina. Bueno, después se hicieron un montón de experimentos para medir lo que se llamó el viento etérico y ver que la velocidad de la luz tenía que cambiar un poquito en un sentido de la rotación de la Tierra con respecto al otro y no sé qué. Todo daba que la luz, siempre experimentalmente medido con instrumentos muy sofisticados en ese tiempo, lograron medir que la velocidad de la luz parecía que era una constante. Era un problema. Bueno, Lorentz, prácticamente como juego matemático, era muy buen matemático como Maxwell, empieza a pensar qué implica esto para las partículas eléctricas, que la luz sea una constante. Y entonces se da cuenta que una partícula cargada eléctricamente como un electrón, si viaja muy rápido, su masa tiene que aumentar, su longitud tiene que disminuir y su tiempo tiene que contraerse. Ahí son las ecuaciones que se conocen en la teoría de la relatividad restringida o especial de Einstein como las contracciones de Lorentz. O sea, Lorentz prácticamente sirvió, la mesa servida, pero su interpretación era algo que ocurría en el mundo eléctrico, dentro de los cables. No era algo que ocurría en la realidad. Einstein lo único que hace es interpretarlo, decir, no, ¿por qué eso ahí nomás? No, eso me está pasando a mí, le está pasando a la Tierra. El tiempo y el espacio es relativo y la luz es una constante universal. O sea, Einstein le va a levantar la mano a Maxwell, va a decir, Newton está equivocado. Todos lo tenían frente a sus narices, las ecuaciones de Lorentz, pero el único que dio con esa interpretación fue Einstein. O sea que aunque él no haya desarrollado esas matemáticas, su genio está en haber eliminado el prejuicio de que Newton sí o sí no podía estar equivocado. Einstein va a decir que es más fácil romper un átomo que romper un prejuicio en base a esto, ¿no? Bueno, de ahí es que se dice que parte del mito es que malo en matemática, porque la teoría de la relatividad restringida o especial, él no desarrolló nada de las matemáticas, solo le dio una interpretación física que resultó la correcta, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a su otra teoría de más éxito, que es la teoría de la relatividad general. O sea, Einstein sabía que eso estaba restringido para los casos de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, sin aceleración, sin gravedad. Él quería llevar esa teoría a una teoría del todo, digamos, que explique todos los movimientos, acelerados y bajo la gravedad de los cuerpos celestes, digamos. Eso resultó bastante difícil, digamos. Y su primera idea para encontrar un camino en ese sentido se le dio en 1907, cuando se imaginó. Einstein tenía una gran imaginación. Esto es un aspecto muy importante para comprender un poco cómo funcionaba la cabeza de Einstein. Parece que Einstein tardó en hablar hasta muy tarde de edad, digamos, al punto que los padres pensaban que era retardado mental, y le costaba incluso articular oraciones hasta los 9 años de edad. Y dicho por Einstein mismo, en entrevistas que se hicieron después de grande, cuando ya era famoso, él no pensaba con lenguaje, con palabras, sino todo se lo imaginaba. De hecho, la teoría de la relatividad restringida, esta de las ecuaciones, las transformaciones de Lorentz,
él se imagina, dice, él cuenta que se imagina cómo sería estar corriendo a un rayo de luz y alcanzarlo, cómo se vería su entorno, ¿no? En base al electromagnetismo de Maxwell. Y se da cuenta que, bueno, que el tiempo se contraería, la masa aumentaría, él se volvería más pesado, su longitud se iría achicando, o sea, su cara se vería como más aplastada. Mucha imaginación, como dije. Bueno, en 1907 se le ocurre lo que se va a conocer como el principio de equivalencia y Einstein va a decir que es la idea más feliz de su vida. Se da cuenta, se imagina él estando en caída libre, y que si está en caída libre, él no sentiría la gravedad de la Tierra. O sea, que estar en caída libre es como estar en gravedad cero. Sí, imaginemos que no, o sea, que estamos... El clásico es que si lo leen en libros, qué sé yo, lo que se suele mostrar es que estamos en un ascensor y el ascensor se deja en caída libre. Dentro del ascensor habría como gravedad cero. Bajo este principio es que funciona la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional está en caída constante, orbitando la Tierra, pero en caída. Va cayendo, así tú orbitando. Pero la gravedad de la Tierra sí afecta a la estación. Sin embargo, hay gravedad cero adentro de la estación. ¿Por qué? Porque están en caída libre. Eso es el principio de equivalencia. Bajo esa idea, Einstein se imagina que la luz se curva, que nuestro espacio es de 4 dimensiones, o sea, que nuestra realidad es tetradimensional de 4 dimensiones, que el tiempo es una dimensión más, así como arriba y abajo, pasado, futuro, es una dimensión más. O sea, se imagina una cosa alucinante, digamos, mucha imaginación tenía el man. Ahora, él eso lo quería traducir en matemáticas. Y eso no era nada fácil. Primero porque no solo que te había que hablar de una realidad de 4 dimensiones, sino que te había que hablar de espacios de una geometría no euclidiana, o sea, de espacios curvos, que era una matemática muy reciente y que no se usaba para nada en la física, además. Einstein era el primero que este concepto que habían desarrollado los matemáticos un siglo antes, a ver cómo lo meto en esta nueva idea que se me ocurrió, ¿no? Y entonces él ahí empezó a consultar con matemáticos, los mejores matemáticos de la época, y empezó a desarrollar desde 1907 su teoría. Hasta que en julio del 2015 se junta con David Hilbert, que era uno de los más grandes matemáticos de ese entonces, y le explica su teoría, que vivimos en un espacio, en un universo tetradimensional, el principio de equivalencia, que la luz se tiene que curvar porque el espacio se curva en una 4ª dimensión, que es el tiempo, y que no sé qué. Y bueno, Hilbert queda alucinado con lo que le está contando este man, y le da unas herramientas matemáticas de por dónde ir, ¿no? Y Einstein se va por su lado y Hilbert por el otro. Hilbert regresa a su país. Einstein, no me acuerdo si Hilbert había ido a lo de Einstein o Einstein a lo de Hilbert, bueno, no importa. La cuestión es que Hilbert le quedó como picando la curiosidad y siguió desarrollando las matemáticas. Einstein con eso también siguió desarrollando, y parece que los dos casi en simultáneo llegaron a las mismas 10 ecuaciones de lo que hoy es la teoría de la relatividad general. Pero Hilbert lo hizo 2 semanas antes, aparentemente. Y muy deshonestamente el man las publicó, no le dijo nada a Einstein. Esto generó un problema entre ellos, pero después se terminaron arreglando y terminaron siendo amigos, digamos. Bueno, eso también alimenta de que Einstein no hizo nada, se lo hizo Hilbert. Bueno, no es así. Parece que los que han estudiado el desarrollo lógico que hizo Einstein para llegar a sus 10 ecuaciones y el desarrollo lógico que hizo Hilbert para llegar a las 10 ecuaciones demuestra que los dos lo hicieron por caminos muy diferentes. Hilbert, que no era físico, sino que era matemático, lo hizo con una formalidad lógica matemática muy formal, valga la redundancia, y Einstein lo hizo más con una cabeza de físico, comparando la teoría de la relatividad restringida con la gravitación universal de Newton, con el electromagnetismo, y haciendo así como ajustando parámetros, así llegó a las mismas 10 ecuaciones. O sea, un camino mucho más engorroso y difícil hizo de hecho Einstein, digamos. O sea, como que
Algunos incluso dicen que por el lado que intentó desarrollar las ecuaciones Einstein tendría que haber tardado mucho más tiempo, ¿no? Que eso también habla del genio de Einstein, que lo hizo relativamente rápido, yéndose por unos caminos más engorrosos, digamos, ¿no? Por la cuestión que en paralelo los dos, casi en simultáneo, estrictamente hablando, Hilbert 2 semanas antes, llegaron a las ecuaciones de la teoría de la relatividad general. Y eso alimenta ese mito de que Einstein era malo en matemática, o sea que Einstein no era malo en matemática, era un tremendo genio. ¿Qué va? Acá terminamos. ¿Iba algo más con esto? No, creo que no. Esto se hizo muy largo.